¿Y tú, sabes lo que es el cáncer? Bueno, pues el cáncer es una enfermedad genética. Esto quiere decir que es causado por cambios en los genes que controlan la forma de cómo funcionan nuestras células, especialmente la forma como crecen y se dividen. Ahora bien, el cáncer lo es una enfermedad provocada por un conjunto de células que llegan a multiplicarse sin control, afectando e invadiendo tejidos cercanos y con el paso del tiempo, los que se encuentran más lejanos a ellas. Es una enfermedad que se debe detectar a tiempo y una vez detectado se debe llevar un tratamiento adecuado, ya que si no provoca la muerte a las personas que se encuentran enfermas. El cáncer se llega a clasificar aproximadamente en 200 tipos. Los más frecuentes son los que se encuentran mayoritariamente son el cáncer de pulmón, piel, mama y colorectal. Ahora bien, la malignidad de los tumores tiene ciertos niveles, según la agresividad de sus células y demás características biológicas de cada tipo tumoral correspondiente. Muchos cánceres forman tumores sólidos, los cuales son masas de tejidos. Los cánceres de la sangre, por ejemplo, como las leucemias, en general no forman tumores. Ahora bien, los tumores cancerosos son malignos, lo que significa que se pueden extender a los tejidos cercanos o los pueden invadir. Además, al crecer estos tumores, algunas células cancerosas pueden desprenderse y moverse a lugares distantes del cuerpo por medio del sistema circulatorio del sistema linfático y formar nuevos tumores lejos del tumor original. Al contrario de los tumores malignos, los tumores benignos no se extienden a los tejidos cercanos y no los invaden. Sin embargo, a veces los tumores benignos pueden ser bastante grandes al momento de extirparse. Generalmente no vuelven a crecer, mientras que los tumores malignos sí vuelven a crecer algunas veces. Al contrario de la mayoría de los tumores benignos en otras partes del cuerpo, los tumores benignos del cerebro pueden poner la vida en peligro. Los cambios genéticos que contribuyen al cáncer tienden a afectar tres tipos principales de genes: los protooncogenes, los genes supresores y por supuesto los genes reparadores del ADN. Estos cambios se llaman a veces causantes del cáncer. Ahora bien, cuando el cáncer se disemina desde el lugar donde se originó y de ahí parte a otros tejidos, recibe el nombre de cáncer metastático, y el proceso por el cual las células del cáncer se diseminan a otras partes del cuerpo se le conoce como metástasis. El cáncer metastático tiene el mismo nombre y el mismo tipo de células cancerosas que el cáncer original o primario. Por ejemplo, el cáncer de seno o mama, que se disemina a los pulmones y forma un tumor metastático, se llama cáncer metastático de seno y no cáncer de pulmón. En cuanto a los tipos de cáncer, estas son algunas categorías de cánceres que empiezan en tipos específicos de células, como por ejemplo tenemos el carcinoma. Este es uno de los más comunes y se forma en el tejido epitelial. El ciclo celular es una secuencia de acontecimientos autorregulada que controla el crecimiento y la división de las células. Produce dos células hijas idénticas a la progenitora, y las fases más importantes son la fase M y la interfase, que se integra por la fase G1, S y G2. Los puntos de control verifican y modulan la progresión de las células a través del ciclo celular en respuesta a señales intracelulares o del entorno. El mal funcionamiento de los puntos de control puede resultar catástrofe miótica. Existen células aneuploides que tienen una cantidad anormal de cromosomas. Las ciclinas dependientes de la ciclina CDK no son activas cuando se encuentran unidas a las ciclinas. La concentración de estas varía en el ciclo celular. Las células cancerosas se producen porque pasan por alto los controles de las fases. Casi todas son una actividad alterada de CDK2, 4 o 6 y adquieren dependencia a los complejos ciclina-CDK. Quimioterapias. Y hablando de las quimioterapias, estas son utilizadas para curar diferentes tipos de cáncer. Esto funciona al detener o hacer más lento el crecimiento de las células cancerosas, las cuales crecen y se dividen con mayor rapidez. Esto es utilizado para reducir las posibilidades de que regrese el cáncer o bien para detenerlo y hacer más lento su crecimiento, así como para encoger los tumores que causan el dolor y otro tipo de problemas. Y cuando los pacientes tienden a estar en otros tratamientos, además de las quimioterapias, esto puede reducir el tamaño de un tumor antes de la cirugía o de radioterapia, así como destruir las células cancerosas que han regresado o se han extendido.
El daño a las células sanas puede causar efectos secundarios como llagas en la boca, náuseas, caída del pelo y fatiga. Estos efectos con frecuencia mejorarán o desaparecerán después de que el paciente termine su quimioterapia. Esta se puede presentar de las siguientes formas en los pacientes: oral, intravenosa, inyección, intratecal, intraperitoneal, intraarterial y tópica. Los medicamentos citostáticos son medicamentos que sirven para reducir o eliminar el tumor, pero también dañan células normales. Los inhibidores de punto de control son células T que impiden la acción de ciertas proteínas del sistema inmunológico. Estas proteínas controlan respuestas inmunes que evitan que las células T destruyan el cáncer. Los medicamentos micromoleculares son medicamentos capaces de entrar a la célula por su tamaño, puesto que tienen un tamaño muy pequeño, por lo que se usan para que actúen en las zonas específicas dentro de las células. Los anticuerpos monoclonales son proteínas producidas en laboratorios que se pueden unir a células cancerosas. Se usan para transportar medicamentos, toxinas o materiales radioactivos a la célula. La citotoxicidad. Son mecanismos efectores que dependen de la acción de células del sistema inmune que son capaces de matar células enfermas, también llamadas células diana. A ellas se unen de modo directo o indirecto. Te preguntarás cómo ocurre esto, pues hay varios tipos de citotoxicidad. La primera es la citotoxicidad directa específica, que ocurre cuando los linfocitos T se activan por células que han sido infectadas por virus. Después está la citotoxicidad directa inespecífica. En ella actúan las células natural killer, que son mucho más agresivas y se encargan de eliminar células tumorales. Este tipo de células participan antes de los linfocitos TC. Por último tenemos la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. De este modo, células que son propiamente del sistema inmune natural y por lo tanto son inespecíficas pueden llegar a destruir específicamente mediante el puente de anticuerpos. Es de suma importancia nuestro sistema inmunológico para las enfermedades como el cáncer, ya que nos ayuda a contrarrestar